¿Cómo están todos? Buenas tardes para la mayoría de países que nos están viendo. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en el último bloque del módulo de control y prevención de infecciones. Ha sido un día muy productivo con expositores de alto nivel. Y para continuar con el programa, voy a presentar al doctor Manuel Ramírez Cardoche, que él es de Costa Rica y nos va a presentar el tema estrategia multimodal para reducir infecciones de torrente sanguíneo asociada a catéteres. Doctor Ramírez, es un gusto tenerlo aquí con nosotros en Asencay 2020. Bienvenido y le vemos y le escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación y para mí realmente es un honor poder compartir, aunque sea a la distancia, ¿verdad? De algo de conocimiento y de experiencias y que ojalá que en otros futuros eventos pues ya podamos vernos todos en vivo. Bueno, sin más, como ya anunciaron, ¿verdad? Hoy es viernes y la gente pues también está deseosa de tener un poquito de tiempo libre. El tema, como bien lo mencionaron, es estrategia multimodal para reducir las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter venoso central. Pues obviamente ese es un tema bastante amplio, ¿verdad? En realidad aquí el objetivo tampoco es hablar sobre la fisiopatología ni otros aspectos propios de cómo se originan las infecciones, sino más bien cómo podemos prevenirlas. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Así como para entrar en materia, ¿verdad? Sí es importante que tengamos en consideración que existe muchísima documentación, ¿verdad? Tenemos guías de manejo de sociedades científicas, tenemos otros documentos de agencias, ¿verdad? Internacionales. Mucha de la documentación se ha producido entre los años 2011 y 2017, básicamente. Si tomamos como ejemplo, o básicamente también la charla se va a fundamentar en los principales documentos de estas sociedades científicas y agencias, como por ejemplo la del CDC, la de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la de la SHEA, ¿verdad? Entonces, pero esto no es exhaustivo y si uno busca documentación o publicaciones, en realidad esto hay prácticamente cada país, muchos países tienen sus publicaciones propias. También es importante tener en consideración, como todo, ¿verdad? Que las recomendaciones están categorizadas por niveles de evidencia, tanto la fuerza de las recomendaciones como la calidad de la evidencia, ¿verdad? Entonces, pues uno trata de tomar en estas medidas o en estas estrategias multimodales, pues aquellas recomendaciones que tengan la fuerza, la mayor robustez o la mejor calidad de la evidencia para tratar de implementar estas estrategias. Básicamente lo que uno puede hacer es dividir, o lo que se menciona es que las estrategias se dividen en antes, durante y posterior a la inserción de los dispositivos, en este caso el catéter venoso central. Entonces, obviamente vamos a tratar de enlistarlas, ¿verdad? Cada una de ellas, si uno quisiera ahondar en el fundamento o en la evidencia, pues hay muchas publicaciones, decenas de publicaciones para cada una de ellas. Entonces, antes de la inserción, con buenos niveles de evidencia, tenemos, como ustedes ven aquí, que exista una lista de indicaciones para uso de un catéter venoso central, o sea, no colocar un catéter solo por colocarlo, por infundir alguna medicación que tal vez no sea trascendental o en pacientes que no están críticamente enfermos. Tenemos que tratar de minimizar la colocación innecesaria, puesto que esto es un dispositivo que está, como todos sabemos, intravascular, directo en un gran vaso directo al corazón. La otra evidencia que se tiene es que en la medida de lo posible, el equipo o el personal que coloca estos dispositivos debe tener la debida educación y capacitación, debe ser entrenado y en algunos sitios incluso dedicado. Hay lugares, centros hospitalarios que tienen estas personas o estos equipos que solamente se dedican justamente a eso, a colocar dispositivos y a manipularlos. En muchos sitios, como a todos nos pasa también, que tenemos personal en formación, médicos residentes, internos, lo que se pide en algunos de estos lugares es que ese funcionario, esa persona que va a colocar ese dispositivo, primeramente se constate esa debida capacitación y educación y que además en los primeros procedimientos sea supervisado y guiado y, por así decirlo, de alguna forma,
validado, ¿verdad? Esa destreza para que posteriormente pueda seguir poniéndose los dispositivos por sí mismo o incluso supervisando a otros. También antes de la inserción se recomienda el baño diario con clorexidina, esto basado en algunas publicaciones ya de algunos años, principalmente una que había salido en el New England, del paciente críticamente enfermo, ¿verdad? En UCI, y que incluso se puede extrapolar hasta, digamos, a la población pediátrica, siempre y cuando sean mayores de 2 meses. En cuanto a durante la inserción, ¿verdad? Esto sería antes. Durante la inserción, lo ideal es además tener el personal vigilante, por así decirlo, que esté supervisando justamente ese procedimiento, y ya más adelante les voy a mostrar un poquito sobre ejemplos de checklist. La idea es que el operador que esté poniendo el dispositivo, así habiéndose consensuado en el centro de trabajo y por el equipo de prevención y control de infecciones, este checklist, es que haya otro funcionario que justamente esté solamente haciendo eso, supervisando, viendo cómo el funcionario hace o no hace el procedimiento, haciendo la retroalimentación o la educación ahí mismo in situ, deteniendo al operador si observa que algo no está haciendo bien. La idea es que el procedimiento no continúe si no se cumplen todos los pasos de seguridad que se hayan anotado en ese checklist. Pues obviamente esto tiene la particularidad de que se necesitaría tener funcionarios, pues no necesariamente tiempo dedicado solo a eso, pero que sí exista esa posibilidad de trabajo en equipo, y que se sobreentienda que cuando se va a colocar un dispositivo como esto se haga de la mejor forma, programado, para que pueda ser supervisado. En cuanto a la higiene de manos, ¿verdad? Fundamental. Creo que aquí en este congreso se ha hablado también en otros módulos relacionados a prevención y control de infecciones sobre la importancia de la higiene de manos clínica, que es fundamental que se haga antes de la inserción, sin que esto implique no observancia de cualquier otro momento de higiene de manos que se cumpla según los 5 momentos de la OMS. También se hace una recomendación fuerte de evitar el acceso femoral. Entonces, entre los 3 accesos mayores, el subclavio, el yugular interno y el femoral, el que uno debe evitar a toda costa es el femoral, a no ser que sea una situación de urgencia o que definitivamente el acceso subclavio o yugular no sea posible. Esto por cuanto es el que ha presentado el mayor riesgo de desarrollo de infecciones relacionadas al catéter. También se hacen ciertas recomendaciones a la hora de tener un kit o bandeja preparada, y esto hace referencia justamente a esa labor de que sea un procedimiento pues ordenado, que no ande uno buscando que dónde están los guantes, que dónde está la bata, que dónde está el campo estéril, ¿verdad? Sino tratar en la medida de lo posible del centro de trabajo, que normalmente esto lo puede realizar el centro de equipos y esterilización, ¿verdad? O coordinarlo con alguna jefatura de enfermería o personal que se encargue de esto, de que a la hora de que yo pida o tenga la indicación en un paciente de colocar el catéter venoso central, pues que ya venga en este equipo todo lo que sea para la venodisección, todo lo que tenga que ver con elementos de PP, el campo estéril, los guantes, las torundas, las gasas, los apósitos, el hilo de sutura, para que no haya que andar buscando nada y tratar de que todo esté lo más completo posible para que el procedimiento transcurra de la mejor forma. Ya en época reciente, ¿verdad? Ya se ha vuelto más metódico, sistemático, que si se prefiere el acceso yugular, que se haga con guía ultrasonográfica. Eso va a depender mucho, por supuesto, de la capacidad del centro para contar con guía ultrasonográfica, pero en la medida de lo posible es una recomendación fuerte. En cuanto a las medidas de barrera, esta se dice que debe ser máximas, y aquí entendemos por medidas máximas de barrera. Esto es justamente, bueno, lo que tiene que ver con el EPP del funcionario, principalmente, bueno, pues uso de bata estéril, uso de guantes estériles, mascarilla, que, bueno, en este caso puede ser quirúrgica, protección ocular, ponerle un campo estéril grande al paciente que cubra todo el tronco, el rostro del paciente,
y las barandas de la cama, ¿verdad? Eso es para tratar de minimizar que inadvertidamente los elementos que están estériles que vamos a introducir dentro del gran vaso se contaminen. Lo otro importante también durante la inserción es la antisepsia cutánea con clorhexidina. Todavía hace unos años veíamos muy frecuentemente que se seguía utilizando yodopovidona. En muchos centros todavía se utiliza incluso en los ambientes quirúrgicos, pero la literatura es amplia y contundente en que el riesgo de desarrollar infecciones, en este caso relacionadas a catéter o en el caso del sitio quirúrgico, la clorhexidina es superior al yodopovidona. Entonces, sí tenemos que estar vigilantes en que eso sea uno de los productos que se utilicen a la hora de hacer la antisepsia cutánea. Aquí ustedes pueden ver un poquito a manera de resumen, ¿verdad? Lo que está resaltado como más intenso, ¿verdad? No importa si es color rojo o no, es que son las recomendaciones que tienen la mayor robustez en cuanto a evidencia. Entonces vean nuevamente aquí recapitulando, recomendado durante la inserción la higiene de manos, el uso de barreras máximas de protección, la antisepsia con clorhexidina alcohólica al 2%, preferir el acceso subclavio por sobre el yugular y por sobre el femoral, y en la medida de lo posible utilizar guía ultrasonográfica. Definitivamente no tenemos que evitar la inserción innecesaria de catéteres, el recambio sistemático, ¿verdad? En esto sí no hay ninguna recomendación en cuanto a tiempo, se dice que justamente el catéter debe estarse vigilando y retirarlo cuando esté médicamente indicado, pero no hay ninguna recomendación específica de que hay que hacer un recambio al quinto, al séptimo, al décimo día. Eso no está todavía normado como tal. Y evitar usar accesos subclavios para cuando se plantea hacer terapia hemodialítica por cortos periodos de tiempo. Ahora, en cuanto a posterior a la inserción, ¿verdad? Tenemos que tener, ya esto sería para la manipulación o el acceso de los catéteres, debemos tener una apropiada relación enfermero-pacientes, porque si recargamos a este funcionario, el enfermero o la enfermera, con una gran cantidad de pacientes a cargo, pues obviamente podemos empezar a tener menos cuidado o vigilancia de los mismos. Entonces, y esto y principalmente hablamos probablemente en paciente críticamente enfermo, aunque los pacientes de salón general no escapan a tener un dispositivo, por lo cual tampoco es recomendable que exista una gran cantidad de pacientes por enfermera o por médico. Evitar el personal que sea fluctuante o transitorio, en la medida de lo posible tratar de que sea personal fijo del servicio, del salón, ¿verdad? Para que se sienta además un poco más identificado con esto, que sientan que el paciente y las infecciones son propias del servicio y que ellos están, digamos, directamente implicados y son directamente responsables de que existan o no existan. Entonces, cuando el personal es fluctuante, normalmente no tienen ese sentido de pertenencia a un salón y entonces suele verse que obvian un poquito más como estas medidas. Es muy importante la desinfección del capuchón, los conectores o los puertos de inyección previo a la manipulación, ¿verdad? Hay toda una técnica que el personal de enfermería conoce muy bien, ¿verdad? Como expertos que son en ese tema. Definitivamente esto es parte del equipo completo de salud, ¿verdad? No solamente de la parte de enfermería, sino de los médicos tratantes y otros que estén a cargo del paciente, de estar vigilante de esa pertinencia o necesidad de tener un catéter y retirarlos cuando ya no sea necesario tenerlos. Y una parte muy importante también que está dentro ya propiamente de las funciones de los equipos o unidades de prevención y control de infecciones es llevar una vigilancia activa de esos dispositivos, tanto en UCI como en no UCI. Entonces, eso va a depender mucho de la capacidad de recurso humano del centro, del tamaño hospitalario, ¿verdad? Del tamaño de camas UCI que tenga el centro. Cuando son centros muy grandes o hay muy poco personal de prevención y control de infecciones dedicado, pues entonces debe haber un análisis de esa situación y escoger específicamente qué dispositivos o qué salones o qué puntos, ¿verdad? O lugares del centro se va a dedicar a hacer la vigilancia activa, ¿verdad? Tratar de identificar dónde está el problema para puntualmente
hacer las intervenciones y disminuir ahí la tasa de infección. En aquellos catéteres que son no tunelizados, ¿verdad? Se recomienda que el cambio del apósito, que debe ser idealmente un apósito transparente, ¿verdad? A no ser que en el momento de la colocación haya quedado como un poquito sangroncín, ¿verdad? O húmedo, ¿verdad? En cuyo caso se pondría una gasa. Estas curaciones, estos cambios deben hacerse por lo menos entre el 5º y el 7º día. Casi siempre se están haciendo cada 7 días, muchos centros, y es la recomendación. Si antes de eso uno lo ve sucio, húmedo, o se ha aflojado o se ha soltado el apósito, pues ahí está indicado su cambio. En cuanto a las conexiones, se dice que debe haber reemplazo de las mismas, ¿verdad? En intervalos no mayores a 96 horas, excepto si se han utilizado para infundir hemoderivados o formulaciones lipídicas, en cuyo caso debe ser en las siguientes 24 horas. Y no está recomendado el uso de antimicrobianos tópicos en la curación del sitio de inserción, excepto en algunos escenarios de dispositivos para hemodiálisis. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo igual, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones con mayor robustez, ¿verdad? Lo mismo, no dejar catéteres necesariamente y cambiar los apósitos, en este caso es uno transparente, cuando se vean manchados, húmedos o estén flojos. Inspección diaria del catéter, ¿verdad? Reemplazando el apósito a la semana, documentando la fecha de cambio, que normalmente enfermería se carga muy bien aquí de rotularlo. Ustedes pueden ver aquí, estas son como las estrategias que se utilizan. Se podrían utilizar, dependiendo de la tasa de infección y otras medidas que se hayan implementado, apósitos que ya traen clorhexidina como tal. El recambio de las conexiones en intervalos ya definidos. Existen otras estrategias, ¿verdad?, adicionales a estas, que en términos generales se deberían aplicar cuando yo no logre bajar la tasa de infección habiendo implementado todas las anteriormente descritas. Entonces, catéteres impregnados ya sea con antisépticos o antibióticos, como les mencioné en la anterior, uso de apósitos con clorhexidina o uso de capuchones con antiséptico. También se menciona el uso de catéteres umbilicales impregnados con plata, esto para en el área de neonatología, ¿verdad? Y en recién nacidos pretérmino específicamente. El uso de candados antibióticos como una medida de salvataje, siempre en estrecha coordinación, ¿verdad?, entre el equipo tratante y el servicio de infectología, puesto que hay indicaciones muy claras de retiro de los dispositivos, sin importar el tipo que sea, mucho en relación al germen que esté provocando la infección. Habrá casos de excepción en los cuales uno intenta el salvataje y entonces es que cuando hay que considerar los candados antibióticos. Y también se ha mencionado por ahí en alguna literatura el uso del factor activador del plasminógeno tisular una vez a la semana en los pacientes de hemodiálisis. Sin embargo, les repito, estas dos diapositivas sobre estas recomendaciones en general no tendría, por así decirlo, ninguna utilidad o beneficio adicional si yo no he implementado todas las anteriores. Ustedes pueden ver aquí entonces como básicamente resumiendo, las estrategias multimodales en realidad es un trabajo en equipo para asegurar esta intervención multidisciplinaria. Aquí es importante el concepto de bundle, ¿verdad? Que es el del paquete o cuido, la regla del todo o nada, ¿verdad? Entonces yo tengo que tratar de crear estos paquetes donde yo consiga las mejores medidas con la mayor robustez. Se ha demostrado que su implementación tiene una demostrada reducción de la tasa de infección. Sin embargo, revisando la literatura, muchos centros ni siquiera tienen una política bundle y aquellos que los tienen bajos porcentajes de cumplimiento o completa adherencia. Aquí rápidamente les voy a mostrar nada más ejemplos de bundles. Este es del CDC, ¿verdad? Entonces ahí viene todo lo que les he mencionado, que el polizón por así decirlo, como quieran verlo, el vigilante que se encarga de ver que todo se esté haciendo, ¿verdad? Que va haciendo un checklist ahí específicamente de lo que va haciendo el funcionario. Este es del Johns Hopkins. Vean ustedes cómo se recopila información del paciente, tanto si es un nuevo catéter como un recambio con guía. Ahí se van haciendo todos los checklists y obviamente uno no deja que el procedimiento siga y si hay que corregir, entonces para eso está esta casilla de sí se realizó, pero haciendo el recordatorio o la corrección. Ustedes pueden ver ahí cómo están todas las medidas antes, durante y posterior al procedimiento. Este es otro también del NHSN,
donde pues recaba también cierta información clínica y específica de la colocación del catéter. Ejemplos de bundles, ¿verdad? Higiene de manos, cambios de apósitos, por ejemplo, este es del CDC, la limpieza de los conectores y de los puertos de acceso y la vigilancia del catéter como tal para retirarlo cuando ya no esté. Hay otras opcionales, ¿verdad? Pero lo que quisiera mostrarles ya en las últimas, y les voy a mostrar el ejemplo de nuestro hospital, el San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios en San José, que es donde yo trabajo, pues uno tiene que tratar de implementar en las que uno cree que la gente está cumpliendo menos o donde se necesita reforzar más las medidas. Entonces, nosotros, donde se ha sido más, digamos, no estricto, sino más vigilante es en higiene de manos, entonces tratar de capacitar, educar y volver a capacitar y volver a educar en higiene de manos, principalmente porque somos un hospital universitario y entran internos y residentes y hay mucho recambio de personal. En esto de las barreras máximas también, no se estaba, la gente, los residentes y los médicos ponían el catéter venoso central sin las óptimas medidas de barrera, no solo en EPP, sino en campo estéril y en todas las otras que están debidamente recomendadas. Entonces hemos insistido en que esto sea ya, pues prácticamente una regla o por default. Esto mismo de que se prefiere el acceso subclavio por sobre el femoral y ya ahorita en época reciente se ha optado también un poco por el yugular interno, pero guiado por ultrasonido. Prácticamente erradicamos el yodo povidona de los salones para que no se vieran tentados a usarlo, entonces definitivamente ahora todo es con clorhexidina, inspección diaria de los apósitos y remoción oportuna. Y vigilancia activa como tal, que es fundamental. Y esta, digamos, es para mostrarles, ya sería prácticamente la última diapositiva previa a las conclusiones, donde vean ustedes cómo la tasa de infección relacionada a catéter, bacteriemia relacionada a catéter, conforme fue pasando el tiempo, la hemos logrado disminuir significativamente. Vean que tampoco es algo que es de la noche a la mañana, pues pasar de 8,6 por 1000 días catéter a 2,6 por 1000 días catéter en un periodo de 6 años, pues realmente ya viéndolo así en el tiempo es cuando uno pues se alegra del esfuerzo que se hace del trabajo en equipo. Entonces, como conclusión, básicamente la estrategia multimodal es una estrategia multidisciplinaria, es fundamental trabajar en equipo, tratar de implementar bundles y checklists, y en aquellos donde obviamente tenemos mucho de recambio personal, educar, seguir educando, tener un programa fuerte de prevención y control de infecciones con vigilancia activa de dónde están los dispositivos y obviamente ser perseverante, puesto que los logros se observan en el tiempo. Muchísimas gracias. Ahí les dejo una foto del hospital donde trabajo, que este año está cumpliendo 175 años. Ana Gómez Sánchez, también de Costa Rica, sobre vacunación en el trabajador de salud, prevención en primera línea. Estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a toda la organización del 7º Congreso Centroamericano y del Caribe de Infectología. Ya es en una segunda ocasión que tengo la oportunidad y el honor de acompañarlos, y en el marco también del 13 Congreso Internacional de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Es un honor para mí, como especialista en medicina del trabajo, ser invitada a participar en este gran evento, agradeciéndole también a todo el equipo técnico y logístico que nos permite hoy compartir este espacio virtual con todos ustedes. Y hoy hablando de un tema muy importante, que es sobre la vacunación en el trabajador de salud, prevención en primera línea. Y por supuesto que no puedo dejar de agradecer a quienes son nuestros héroes hoy en día, a todos nuestros héroes, a todo el personal de salud que está en primera línea y por quien nosotros queremos el día de hoy llevar un mensaje muy, muy importante con respecto al tema de la vacunación, porque es un tema que se enmarca dentro de la prevención, que son competencias que nosotros profesionales en salud y seguridad en el trabajo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo en diferentes entornos, y por eso es que es importante en una situación, en un contexto como el que nos encontramos actualmente, hablar de prevención, y qué mejor que una de esas estrategias que es la vacunación. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta conferencia.
me desempeño como parte de mi trabajo profesional como consultora en vacunación del trabajador hace algunos años para compañías como Pfizer y Sanofi Pasteur. Sin embargo, en esta ocasión no tengo ningún conflicto que declarar. Y bueno, vamos a empezar hablando, y por supuesto que no podemos dejar de hablar de la situación que estamos viviendo en este momento y cómo está afectando la salud de los trabajadores de la salud en nuestra región de las Américas. ¿Por qué? Porque las Américas hoy por hoy tiene el mayor número de trabajadores de salud infectados del mundo. La COVID-19 ha infectado a unos 570,000 trabajadores de la salud y ha matado a más de 2,500 profesionales de nuestro campo en las Américas. De hecho, Estados Unidos y México tiene los trabajadores de la salud que resultan infectados es 1 de cada 7 casos. Y estos dos países representan casi el 85% de todas las muertes por COVID entre los trabajadores de la salud en la región. Y es que, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, nos estamos enfrentando a muchos problemas porque no tenemos suficiente equipo de protección personal para los trabajadores de la salud. Estamos muchas veces trabajando bajo condiciones laborales que son inseguras, pagos injustos y por supuesto que estamos frente a un problema también en donde tenemos de parte de nuestros trabajadores de la salud miedo, frustración y también muchísima falta de información. Y eso nos hemos dado cuenta los profesionales en salud y seguridad en el trabajo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque creo que es un momento en que debemos reforzar el tema del riesgo biológico, al cual en muchos ambientes muchas veces no es tan evidente, tan gestionado como lo son otros riesgos en el entorno laboral. Y si bien es cierto, en los trabajadores de la salud esta gestión del riesgo biológico es nuestro día a día y se viene desarrollando, lo que nos hemos dado cuenta es que es necesario dotar al personal sanitario de formación adecuada en la prevención de enfermedades infecciosas. Hay una falta de formación del control de infecciones y, por supuesto, que al hablar de una falta de programas de prevención en esta línea, definitivamente el tema de vacunación es fundamental que lo comentemos como una de ellas. Entonces, inclusive pensando en una introducción de la vacuna contra COVID-19, por supuesto que en donde el personal sanitario será prioritario, será un grupo prioritario, y quién no va a querer su vacuna además, pues es importante que mencionemos que hay otras vacunas para las cuales nosotros debemos estar protegidos en el ambiente en que nos encontramos y sin embargo no hemos logrado el impacto que queremos en la cobertura de vacunación en este grupo de trabajadores y por eso es que hoy vamos a hablar del tema. Y siempre inicio preguntando si usted que nos está acompañando el día de hoy como profesional de salud que es, tiene su esquema de vacunación completo. Y esto es muy importante porque como vamos a ver ahora, desafortunadamente, hay estudios que demuestran que el personal de salud no tiene las coberturas adecuadas que quisiéramos contra muchas de las infecciones que son prevenibles por vacunas y por tanto tenemos que seguir llevando el mensaje. Y bueno, es nuestro día a día. Para los profesionales que hacemos salud y seguridad en el trabajo en nuestro día a día, el tema de la prevención y hablar de la vacunación y muchos de los objetivos del por qué nosotros establecemos programas de vacunación en el entorno laboral están enmarcados dentro de los objetivos que desarrollamos dentro de la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional cuando elaboramos la guía de vacunación para trabajadores que más adelante también les voy a hacer mención. ¿Por qué vacunamos en el entorno laboral? Bueno, por supuesto que para prevenir las enfermedades que están relacionadas con los riesgos laborales, no solamente el personal de salud, en los distintos entornos laborales, en las distintas actividades económicas y sectores, tenemos exposición a riesgos laborales, en donde definitivamente el uso de la vacuna pudiera prevenir muchísimas de esas infecciones por contacto con aguas contaminadas, por ejemplo, en personal de saneamiento ambiental, o por ejemplo, en personas que trabajan en contacto, en servicios, dando servicios a otras personas y que pudieran ser pues una fuente de contagio y además pues también que están susceptibles a infectarse, por ejemplo, de influenza o alguna otra infección respiratoria, por ejemplo. Y uno de los puntos también o objetivos que por qué vacunamos en el ambiente laboral es precisamente evitar el ausentismo y el presentismo que se dan como consecuencia de las enfermedades adquiridas por los trabajadores en el desempeño de sus actividades. Y por supuesto que también es
esto es un punto muy importante cuando justificamos los programas de vacunación, por ejemplo, en las empresas y en las distintas instituciones, cuando logramos disminuir las incapacidades por esas enfermedades y también cuando evitamos que un trabajador se presente a trabajar enfermo siendo fuente de contagio para también otros trabajadores. Otro de los objetivos de por qué vacunamos en el ambiente laboral es proteger a los trabajadores de determinadas enfermedades transmisibles que están presentes en la comunidad, que afectan su salud y que comprometen su desempeño laboral. Sabemos que las organizaciones, las empresas, las instituciones están en distintas comunidades y cuando hay algún brote de alguna enfermedad infecciosa, eso afecta a la salud de los trabajadores que pertenecen a esa comunidad. Otro de los objetivos es evitar que los trabajadores sean fuente de contagio de enfermedades transmisibles para sus compañeros de trabajo, para sus familias y para los miembros de la comunidad. Por supuesto que también el atender un grupo muy importante que tenemos, más o menos entre un 10 a un 20% en las organizaciones, que son aquellos trabajadores que padecen de enfermedades crónicas. Entonces, otro de los objetivos de la vacunación en el entorno laboral es precisamente la protección de estos trabajadores que padecen enfermedades crónicas o que están en condiciones de inmunosupresión y que definitivamente podría agravar su estado de salud el hecho de contraer alguna enfermedad infecciosa. Y por supuesto, no menos importante que evitar todas aquellas muertes como consecuencia de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Pero cuando hablamos ya específicamente en el trabajador de la salud, ¿cuáles son los objetivos de por qué vacunamos en el personal de salud, en el trabajador de la salud? Bueno, recordemos que como profesionales, como trabajadores de la salud, tenemos un riesgo aumentado de enfermarnos a razón de una mayor exposición que tenemos a agentes infecciosos y por tanto el objetivo número 1 será nuestra protección, la protección del trabajador de la salud. La protección de nuestros pacientes, que es muy, muy importante. Y como les digo, hay un beneficio también para el empleador en estos temas de control de ausentismo y presentismo que definitivamente son muy importantes. Y recordar que no podemos dejar por fuera, porque cuando hablamos de trabajadores del sector salud, estamos hablando no solamente de personal médico, sino de profesionales de enfermería, fisioterapeutas, todos los técnicos de las distintas áreas, personales de servicios dentales, compañeros del área de farmacia, personal a cargo de las autopsias, inclusive estudiantes y voluntarios que frecuentan en los diferentes programas y formas de participación los centros hospitalarios, pero también un grupo muy importante de apoyo para el sector de los profesionales de la salud, como es el personal administrativo, el personal de limpieza, de seguridad, de lavandería, personal de mantenimiento, que son muy importantes. Y esto lo vemos porque, por ejemplo, en el marco de la pandemia por COVID-19, y esto es un informe semanal de la situación por COVID-19 que nos da la Caja Costarricense del Seguro Social aquí en Costa Rica, al corte del 29 de octubre de este año, de los 4.341 profesionales o funcionarios de esta institución infectados por COVID-19, vean la amplia distribución entre todos los trabajadores de las distintas áreas que les estoy mencionando. Personal de enfermería, como en primer lugar, personal administrativo, personal médico, servicios generales de mantenimiento, y por eso es que es muy importante que cuando hablamos de programas de prevención y específicamente de vacunación, consideremos a todos estos grupos, porque en situaciones como la que nos vemos y de cara a tener una posible vacuna de la COVID-19, debemos cubrir a todos estos funcionarios. Porque como les decía, y así nos lo dice la Asociación Panamericana de Infectología en su manual de inmunización, cuando hablamos de vacunación de los adultos, aunque sabemos la importancia de la vacunación en el profesional de salud, lo que hemos encontrado en muchos estudios es que hay una baja cobertura de vacunación en esta población y esto definitivamente viene a reforzar la necesidad de que las instituciones y el mismo profesional de salud busquen medidas más efectivas en la obtención de mejores resultados. Y por eso es que seguimos hablando de vacunación en los trabajadores de la salud. Pero ¿qué depende de que tengamos ciertas vacunas accesibles para los profesionales de la salud en los países? Bueno, hay algunas indicaciones de inmunización que deben estar basadas según las características epidemiológicas locales, en la prevalencia que tengamos de las distintas patologías infecciosas en la población en nuestros países, en las metas de salud pública planteadas para nuestra región específicamente, y por supuesto hay uno que no podemos dejar de lado, que es muy importante, y es el tema de financiamiento del que disponga el sistema de salud para alcanzar una cobertura de vacunación sostenible y eficaz
que se encuentre acorde con la realidad de cada nación y que permita cubrir de manera adecuada frente a la exposición al riesgo biológico de los funcionarios de salud. Por ejemplo, en nuestro país, Costa Rica, hay un lineamiento para la vacunación de las personas trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social, un lineamiento que está desde el año 2017, en donde se establece cuál es la necesidad, la justificación y el objetivo de la implementación de estas vacunas y una lista de vacunas en nuestro personal según esa evaluación de riesgos. Y bueno, hablemos brevemente qué tenemos o cuáles son los esquemas de vacunación en el profesional de la salud, porque si bien es cierto, todos deberíamos saberlo, es importante que hagamos un repaso. Y en una revisión bibliográfica que hace la doctora María Rosario Espinosa y el doctor Gustavo Lazo, que ustedes conocen, el doctor Christian Schauer, ellos hacen una revisión de los distintos esquemas de vacunación recomendados para el personal de salud y hacen esta revisión para hacer un consolidado. Y vean que ahí tenemos definitivamente el amplio espectro de vacunas por las que debemos estar protegidos los profesionales de salud. Muchas de ellas no las tenemos disponibles en nuestros países, sin embargo, hay recomendaciones internacionales ya la aplicación, por ejemplo, la vacuna del herpes zóster, la vacuna también de papiloma, con algunas revisiones que se hacen con respecto al tema, tanto en hombres como en mujeres, inclusive la vacuna antimeningocóxica conjugada de 4 tetravalente, y en fin, todas las que ya conocemos y que regularmente recibimos como influenza, hepatitis A, hepatitis B, toxoide tetánico diftérico pertussis acelular, sarampión rubiola paperas, las neumococo 13 valente conjugada y 23 valente polisacárida, etcétera. Y bueno, porque sí, definitivamente nos hemos dado cuenta que la implementación de estas vacunas en profesionales de salud, y así lo muestran algunos estudios, por ejemplo, en este caso con la eficacia del uso de la vacuna 13 valente conjugada en trabajadores de la salud, en donde con buenas coberturas en vacunación en el personal de salud, en este caso, en este estudio, en una unidad de cuidados intensivos, la tasa de infecciones por neumococo, la aportación asintomática del Streptococcus pneumoniae y las infecciones respiratorias por neumococo disminuyeron de manera significativa. Y también recordando que tenemos dentro del personal de salud profesionales con condiciones especiales, llámese embarazo, condiciones de inmunosupresión, para los cuales hay recomendaciones de inmunización para este personal con condiciones especiales que no debemos obviar y que siempre tenemos que analizar de manera que determinemos si está una vacuna de acuerdo al esquema de vacunación de personal de salud recomendada, contraindicada, o si se debe utilizar si hay alguna indicación especial. Igual la del CDC del año 2018, donde tenemos una categoría específica para personal de salud, y asimismo también la que nosotros desarrollamos desde la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional en la guía de vacunación para los trabajadores del año 2018, en donde incluimos dentro de las actividades económicas las actividades de atención de la salud humana y asistencia social, en donde hacemos una recomendación en base al análisis de la exposición de riesgo laboral, la indicación de una serie de vacunas para poder así promover los programas de vacunación en las distintas actividades y en este caso en las actividades de atención de la salud humana que incluye el personal de salud. Asimismo, en Guatemala también en el año 2018, con la modificación del esquema de vacunación por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se incluye ya la indicación para el personal de salud médico, de enfermería, paramédicos, laboratorio, de las vacunas que deben tener en su esquema de vacunación y que debe ser cumplido. Y como les mencionaba, en el lineamiento de nuestro país, en Costa Rica, las vacunas que se aplican para el personal funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual este lineamiento da un carácter de obligatoriedad para que el personal, los funcionarios, se puedan vacunar con el listado que ustedes ven en su pantalla de varicela, hepatitis B, influenza estacional, tétano, difteria y pertussis acelular, la vacuna conjugada neumocóxica 13 valente y TD
Esto con el fin, por supuesto, que de acuerdo al grupo ocupacional, si tienen contacto directo con pacientes o si aplica para todos los funcionarios del sistema de seguridad social y las especificaciones en su aplicación. Y definitivamente acciones como esta han logrado que podamos ampliar la cobertura de vacunación de los profesionales de la salud, de nuestra seguridad social en el país, y como profesionales de salud y seguridad en el trabajo, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y es que, bueno, yo creo que no podemos dejar de hablar de las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud en temas de vacunación, sobre todo en el marco de la pandemia por COVID-19, promoviendo y reforzando el hecho de que es necesario mantener la vacunación de rutina de acuerdo a la situación epidemiológica de la pandemia que maneja cada país, priorizar la vacunación contra influenza y neumococo en personas de alto riesgo, y nos siguen insistiendo de la importancia de comunicar a la comunidad y a los profesionales de la salud los fundamentos para la inclusión de la inmunización como un servicio de salud prioritario durante la pandemia, así como los riesgos y beneficios de la vacunación. Seguimos hablando de vacunación, seguimos insistiendo. Y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica también en el documento latinoamericano sobre vacunación y servicios de inmunización durante la pandemia por COVID-19 establece o recomienda que la población prioritaria a vacunar, dentro de la que se encuentran los trabajadores de la salud, principalmente con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas, influenza, neumococo y toxoide tetánico y diftérico acelular. Entonces, para concluir, yo quisiera dejarles algunos mensajes claves de recomendaciones sobre la vacunación en el trabajador de la salud. Lo primero es que como profesionales de la salud debemos tener acceso a un esquema suficiente de vacunación, pero tenemos que conocer el riesgo al que estamos expuestos, en qué momento estamos expuestos y cuál es el esquema que nos corresponde de acuerdo a nuestra situación de riesgo en el entorno donde nos desarrollamos. Entonces, un llamado a mantener al día nuestro esquema de vacunación para asegurar nuestra máxima protección, pero también la protección de a quienes nos debemos, que son nuestros pacientes. Un llamado a que continuemos formándonos e informándonos, por supuesto, sobre las recomendaciones internacionales de vacunación con el fin de que optimicemos nuestras propias prácticas clínicas y en momentos como los que nos encontramos, pero de manera general, seguirnos instruyendo en normas de bioseguridad, de prevención de infecciones, de la correcta gestión del riesgo biológico en nuestro lugar de trabajo. Seguir reforzándonos e instruyéndonos sobre la necesidad de aplicación de las vacunas, de la eficacia, seguridad y posibles efectos adversos. Y por supuesto siempre el evaluar el riesgo-beneficio en caso de condiciones subyacentes. Siempre digo que nosotros como profesionales de la salud además somos influencers, y más en este momento de redes sociales que tenemos muchísimo poder en lo que comunicamos a través de las redes sociales. Somos un punto de referencia para motivar la vacunación en otros segmentos de la población, no solamente a los familiares de nuestros pacientes, sino también a nuestros colegas. Entonces, es un llamado para que ustedes se unan a nosotros en nuestro Team Vacunitas para que sigamos formando e informando en vacunación y, por supuesto, haciendo el llamado para que como profesionales de la salud responsablemente revisemos nuestros esquemas de vacunación y garanticemos nuestra protección y la protección de nuestros pacientes, porque la vacunación implica una responsabilidad compartida y solo uniendo esfuerzos podemos lograr el objetivo de mejorar y de ampliar esas coberturas de inmunización en los adultos y principalmente en adultos trabajadores profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi correo electrónico. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes esta tarde. Agradecemos mucho la presentación de la doctora Viviana Gómez Sánchez. Tenemos una pregunta para el doctor Ramírez, si todavía está en línea. Sí, doctor Ramírez, hay una pregunta claro. en relación a ¿cuál es su opinión respecto a comparar riesgo en un catéter central subclavio o yugular versus un catéter periférico central? Que al menos en Guatemala se han popularizado mucho en los últimos años. Sí, de hecho, bueno, es una pregunta muy interesante porque, bueno, debo decir que mi esposa es pediatra, ¿verdad? Y en realidad los PICS, ¿verdad? Que son estos, los periféricos centralizados,
siempre han sido muy utilizados y han tenido muchísima experiencia los pediatras trabajando con ellos. Y en realidad creo que en los hospitales de adultos es que nosotros no hemos tenido, por lo menos en Latinoamérica y en Costa Rica, por lo menos es así, se han venido popularizando en los últimos 2 o 3 años y realmente sí, se ha visto que un PIC bien colocado con la indicación apropiada tiene muchísimo menos riesgo de infección que un catéter venoso central. Entonces, de hecho, nosotros recientemente hay un grupo en los 2 lados, en el área quirúrgica y en el área médica, que se han ido a entrenar o que se han estado entrenando para la colocación de estos dispositivos, y ya nosotros estamos también, a veces damos la recomendación de que mejor no le pongas un catéter venoso central, sino que si se le puede poner un PIC, y que también estos PIC funcionan muy bien en el ámbito ambulatorio, ¿verdad? Entonces, también los hemos estado utilizando como en pacientes que por algún motivo tienen que usar alguna terapia intravenosa por largo tiempo, o por periodos definidos, pero largos. Pacientes también con hemato-oncológicos, ¿verdad? O donde no hay opciones terapéuticas orales, y vieras que nos ha funcionado bastante bien. Sí, definitivamente como una cuestión ya personal, yo sí los recomendaría por sobre un catéter en ciertas indicaciones. Muchas gracias, doctor Ramírez. Y con esto damos por terminado el último bloque de presentaciones del módulo de control y prevención de infecciones de la SENCAI 2020. Agradecemos al doctor Ramírez, a la doctora Gómez Sánchez sus presentaciones, y les deseamos lo mejor para de aquí en adelante, y que salgamos todos adelante de esta pandemia que nos tiene en problemas a todo el mundo. A nombre del doctor Herbert Maldonado y de todos nuestros participantes en el Congreso, le damos nuestras más sinceras gracias y les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos ustedes. Igual.